sociólogo, investigador de opinión pública y comunicación, asesor del INAE, profesor universitario. Entonces, Ricardo, todo para usted. Buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a tratar de pensar un rato, por un tiempo. Vamos a darnos un espacio de reflexión y de análisis respecto a la situación del movimiento cooperativo y mutualista en la Argentina. Yo traje un PowerPoint que nada más que me sirve de apoyo, de ayuda, y es también para que ustedes no se aburran, porque siempre el docente o el expositor o el coordinador tiene el problema que la oralidad, al hablar durante el tiempo, va bajando la atención del que escucha. Y entonces estas cositas tecnológicas sirven para mantener un poco más de tiempo el interés del receptor. Algunos de ustedes me conocen, lo cual no es una mala noticia. Algunos de ustedes me conocen porque han asistido a algunos de los cursos que hemos dado acá. Digo que hemos dado porque coordino un equipo de gente, ¿no? Somos un grupo de gente que da los cursos y hemos estado acá en esta misma, no en esta misma sala, sino en este mismo centro de convenciones, en la sala del lado. Hemos hecho los cursos no hace mucho tiempo. Vamos a hablar un poco de política y vamos a hablar de política de una manera bastante rara. O sea, no vamos a nombrar a ningún partido político, no vamos a nombrar a ninguna bandería política y tal vez evitemos dar nombres, tal vez, salvo que, por ejemplo, como recurso didáctico utilicemos nombres para ejemplificar lo que queremos decir, nada más. Pero vamos a tratar de evitar los nombres también. Pero vamos a hablar de política todo el tiempo que esté yo por acá. Y supongo que esta mañana han estado también hablando de política. A veces uno habla de política sin que necesariamente le ponga nombre y apellido a las cosas. Indudablemente, si uno habla de un movimiento como el movimiento cooperativo o mutualista, o movimiento mutualista o cooperativo, está en realidad hablando de un actor social en un país, en una sociedad organizada. Ya metió un pie en el barro. Cuando uno ya lo menciona, ya metió un pie en el barro de la política. Ya uno se metió ahí en un escenario que siempre es conflictivo, siempre es problemático, siempre es complejo, y del cual yo justamente vine a hablarles, no de mí, ni de la política general, si bien vamos a mencionar la política general, sino hablar de ustedes, o sea, de ustedes como actores, sujetos del movimiento social, de la economía social y sus características. Yo dije que me iba a apoyar en esto y empiezo apoyándome en esto. Hay un propósito político que yo lo denuncio, esa es la palabra, lo denuncio de entrada, para no esconderlo. De entrada vamos a hablar de esto. Lo ponemos de inmediatamente, que le da sentido a esta reunión que ustedes tuvieron acá, que le da sentido a muchas otras reuniones, que le da sentido a los cursos de capacitación, que le da sentido a la existencia misma del movimiento cooperativo y mutualista. Ahí está. Ahí lo dice. Este es el propósito por el cual yo gentilmente me han invitado a venir acá y por el cual yo estoy acá con ustedes. Pero no solamente yo estoy acá con ustedes, porque yo no soy la política, sino porque ustedes además han hecho muchas otras cosas. Además de estar acá conmigo ahora, han hecho muchas otras cosas que tienen que ver con el mismo propósito. Ahí hay una expresión de voluntad. En esa frase está la voluntad. Porque dice se constituye. Eso es voluntad. En un actor principal de las políticas nacionales para el crecimiento económico con desarrollo social.
Si esto fuera ya así, no sería un propósito político, sería ya un objetivo cumplido, tendríamos otro propósito que enunciar, pero esto está anunciado porque en realidad no está. O sea, manifestamos una voluntad de algo que debería ocurrir, pero que no ha ocurrido. No somos un actor principal de las políticas nacionales para el crecimiento económico con desarrollo social. No lo somos. Porque no lo somos, es que expresamos nuestra voluntad de ser. Para poder empezar a que la voluntad se ponga en movimiento, la voluntad es una energía en la cual, para que se ponga en movimiento, se encienda. Me acuerdo de esa madre cuando ven al chico adolescente o la nena adolescente en la cama, tiene 18, 19, 20 años, 17, 16, lo ve tirado en la cama, ¿qué le dice? La mamá o el papá le dice, bueno, levantate, ponete en movimiento. Eso es porque ve que su hijo no tiene voluntad. Entonces la manera de decirlo es la manera de encenderlo desde la autoridad del papá y la mamá, autoridad muy cuestionada en esta época, es decirle, bueno, levantate, hace algo. Para lo cual es necesario, volviendo a nuestro movimiento cooperativo mutualista, es ponernos en situación. Ponernos en situaciones quiere decir que el ejercicio de la voluntad no supone de que hagamos un ejercicio físico como el que hicieron ustedes hace un ratito, el que hicieron hace un rato destinado a movilizar las energías del cuerpo para poder para que la sangre se dinamice y entonces poder prestar más atención. Es claro que estos ejercicios se hacen, en algunos países se hacen, en el caso de los cubanos, por ejemplo. Los cubanos en las fábricas hacen este ejercicio que ustedes hicieron recién. Antes de que comience el horario de trabajo o en el lapso que va del mediodía a la tarde, cuando comienzan la segunda parte de la jornada de trabajo, hacen este ejercicio que ustedes hicieron un poco más largo. Ponerse en situación significa de que para poder mover la voluntad yo tengo que tener claro, porque esto no es pura voluntad absolutamente ciega, no es ciego. Una empresa cooperativa, una empresa mutual tiene una racionalidad y un actor social en la sociedad tiene una racionalidad. No es un salvaje, ni, aunque sea bueno el salvaje, no es un salvaje. Es un ser racional, un sujeto racional que debe ponerse en movimiento. Para ponerse en movimiento debe conocer la situación. Por eso ahí hay tres aspectos que nosotros desarrollamos, que luego desarrollamos más lentamente, más en profundidad en los cursos, y acá lo vamos a ver muy, simplemente lo voy a mencionar, en función de otro objetivo de esta charla, no del curso, esto no es un curso. De que estos son los aspectos que para nosotros son las claves para la voluntad. Para que yo me pueda mover, tengo que entender la situación. Después vamos a ver más en detalle a qué le llamamos la situación. Para que yo pueda ponerme en movimiento, tengo que entender cuál es la situación. Porque además, debo ponerme en movimiento con alguna racionalidad. Yo diría con algún sentido de racionalidad, y no ponerme en movimiento simplemente por ponerme en movimiento, por moverme, lo cual sería un absurdo. ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero hacer? Y en eso distinguimos los tres aspectos que están dentro de lo situacional. O sea, que para comprender la situación en la cual nos encontramos, y de eso vamos a hablar hoy, la situación en la cual nos encontramos, es importante atravesar las cuestiones de orden institucional. Las cooperativas y mutuales son instituciones, el Estado es institución,
La economía es una institución, está institucionalizada, la sociedad está institucionalizada, estoy rodeado de instituciones. Estoy metido en varias, además. Familia, cooperativa, club de fútbol, o el club de la esquina, o el club de mis hijos, o la cooperadora escolar. Estoy en un montón de instituciones. Y las instituciones me pueden servir para avanzar o para frenarme, para controlarme, reprimirme o para facilitarme las cosas. Todas esas cosas pueden hacerlas y hacen las instituciones. Después está la cuestión de la comunicación, que es obvia, pero es un tema crítico en el lugar donde estamos hablando. Para ustedes el tema de la comunicación es crítico. Miren lo que digo, miren qué palabra uso. Crítico. Y después vamos a ver por qué digo yo que es crítico. Y por último, la palabra clave, la palabra de luz, la palabra que abre todos los cofres o los cierra, la palabra a la cual le tenemos un miedo de decirla, de pronunciarla. Generalmente cuando hablamos de esto hablamos de los otros. Cuando hablamos del poder, hablamos del poder de los otros, del poder de fulana, del poder del presidente, de la presidenta, del poder del presidente del club. El poder es de los otros, porque yo no me quiero mezclar con esta palabra. Esta palabra es sucia. Esta palabra es una palabra peligrosa. No me meto. Por el poder se mata, por el poder se muere. Pasan tantas cosas sobre el poder. Miren, uno ve por la televisión, la telenovela, todas tienen que ver con el tema del poder. Lea los clásicos, todos tienen que ver con el tema del poder. A la pucha, esto me asusta mucho. Esto me asusta. El poder me asusta. En realidad, lo que hago para sacármelo de encima, lo leo, lo estudio, lo leo en los diarios, veo cómo actúan los príncipes en el escenario y miro de afuera el partido. Porque me lo quiero sacar de encima. El tema del poder. Pero bueno, sigamos. Ahí está lo situacional. Y ahora sí ya nos metemos más a fondo en el movimiento cooperativo y mutualista. Hemos ido de lo general, vamos yendo cada vez más a lo particular. Para definir lo situacional del movimiento cooperativo, o del movimiento mutualista, o del movimiento de las pymes como economía social, yo tengo que saber y mirar muy críticamente el contexto en el cual me encuentro. Tengo que saber dónde estoy parado y en qué situación estoy. Ustedes me escuchan y dirán, pero eso es obvio, Rubier, es obvio lo que acaba de decir. Bueno, yo les invito, así como hicieron un ejercicio recién con las manos, a que hagan un ejercicio sin mover ninguna mano, que piensen lo que yo estoy diciendo. Esto que es tan obvio de revisar críticamente el contexto, piénsenlo un segundo. Déjenme que yo lo lleve un segundo por este pensamiento. En realidad nosotros no pensamos en contextos. Nosotros pensamos en forma ombliguista, como se dice. Pensamos desde la unidad cooperativa o de la unidad mutual. Nuestra visión de contexto se reduce a 3 o 4 frases sobre Cristina, perdón, dije que no iba a decir nombres, salvo excepciones, 3 o 4 frases sobre Cristina, 3 o 4 frases sobre la federación o la confederación, y el contexto terminó. En realidad lo que predomina en nosotros, el pensamiento dominante en nosotros es la unidad, o sea, yo pienso desde mí. Es como si yo en una familia, integro una familia, yo pensara la familia solo desde mí. Supongamos yo soy el padre de familia. Yo pienso en la familia solo como padre de familia. Alguien de ustedes me podrá decir, pero bien, claro, si usted es el padre de familia. Sí, sí.
pero yo tengo que comprender el contexto. Para comprender el contexto de una familia, yo tengo que pensar en el papel de la madre y los hijos. Tengo que ver el conjunto. Si yo no veo el conjunto, lo que va a predominar es la unidad. Lo que va a predominar es el individuo. Yo tengo que ver el conjunto. Ustedes son cooperativos y mutuales, cooperativas y mutuales, que han nacido de una idea contra, digamos, por decirlo así, exagerando un poco, contra el individuo. O sea, han nacido a la vida social pensando desde lo colectivo. Ustedes son un colectivo. Y la tensión que se produce en lo colectivo es la tensión que se produce entre lo colectivo y lo individual. Ustedes tienen que hacer un gran esfuerzo en la cooperativa, si la conducen, si conducen la cooperativa, es salirse de ustedes mismos para volver a reconstruir lo colectivo. Entonces lo situacional es que nosotros tenemos que salir por un momento de ser dirigente cooperativo y mutualista para poder mirar al cooperativismo y el mutualismo. Esto es lo que les estoy proponiendo esta tarde. Salirse de donde están. Moverse, ya no del asiento. Moverse, salir para poder ver. Es como si el padre sale y mira a la familia desde afuera. Porque quiere tener la visión del contexto, el conjunto. Mucho más ustedes, vuelvo a decirles que no son una sociedad anónima, no son una empresa puramente individual. Ustedes tienen un propósito colectivo, por lo tanto están más obligados que otros, que el capitalismo puro, por decirlo así, o que la sociedad anónima, están más obligados que una sociedad anónima a mirar el conjunto. Ustedes nacieron de un colectivo. Entonces lo situacional tiene que ver con eso, con que ustedes deben salir para verse, para mirarse, en el contexto político, económico y social hoy en la Argentina. Más adelante, o dentro de muy poquito rato, pocos minutos, van a comprender más claramente lo que estoy diciendo. Entre esas cosas de lo situacional, nuestra mirada siempre, y este es un peligro que tenemos, yo también, por eso uso la primera persona en el plural, yo también tengo que luchar todos los días contra eso. ¿Contra qué lucho yo todos los días? ¿Con qué tengo que luchar? Tengo que luchar contra mi propia individualidad. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero entender, y de eso trabajo, si quiero entender un colectivo, si quiero entender una sociedad, no puedo quedarme anclado en mi pura individualidad. No me puedo quedar ahí, porque me equivoco. Yo tengo que hacer el esfuerzo de poder entender a los actores sociales que están en juego. Tengo que tratar de comprenderlos. Para eso necesito hacer un esfuerzo y un movimiento. A tal punto es que voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir para que se comprenda la mirada corta que usamos. Y es que cuando hablamos de lo situacional, alguien podrá decir, bueno, lo situacional es Córdoba, lo situacional es, qué sé yo, Buenos Aires, que es donde atiende Dios, lo situacional es, qué sé yo, no sé, Rubier, ¿qué quiere decir? Lo situacional, ¿qué es? Lo regional, ¿qué es? El sur. No, lo regional, lo situacional es el mundo. Es el mundo. Y cada vez más el mundo se achicó, no se agrandó, se achicó. Y estos aparatitos, estos bichos permiten achicarlo cada vez más. Entonces, si yo hablo de lo situacional, no puedo desconocer, porque ustedes son movimientos económicos, se ocupan de la economía, se ocupan de la producción, se ocupan de la distribución, se ocupan del consumo. Entonces tengo que decirles, bueno, entonces veamos, porque el cooperativismo y el mutualismo no son actores sociales de un invento argentino, no son un invento como el colectivo, no es como el dulce de leche, no
El movimiento cooperativo y mutualista es una expresión en la Argentina de un movimiento internacional en un país, en un mundo que es internacional.